El presidente Trump sigue dando vueltas, intentando desesperadamente encontrar alguna forma de salir de esta guerra con Irán. Intenta sonar duro, intenta usar ataques militares, intenta usar amenazas, pero hasta ahora nada de eso está funcionando. De hecho, la mayoría de sus acciones parecen volverse en su contra. Y mientras tratamos de entender hacia dónde puede ir el presidente Trump, cómo podría salir de esta situación, creo que es muy útil descomponer toda esta guerra en distintas partes. No se trata solo de la guerra en sí, sino que cuando entiendes algunos de sus elementos, todo empieza a verse con un poco más de claridad. Y creo que vais a disfrutar mucho lo que estáis a punto de ver. Hoy vuelve con nosotros uno de nuestros invitados favoritos, el profesor John Mearsheimer, teórico de las relaciones internacionales y catedrático de ciencia política en la Universidad de Chicago. Y me atrevería a decir que es todo un sabio en cuestiones de política exterior. Enseguida veréis por qué lo digo. Profesor, bienvenido de nuevo al programa, como siempre. Me alegra estar aquí, Daniel, para intentar entender qué está pasando en el mundo. Sí, me lo imagino. Por eso nos encanta tenerte aquí, porque tienes una visión y una forma de mirar las cosas que muy poca gente tiene. Y eso es muy útil cuando intentas entender primero qué está pasando y después cómo podemos llegar a un buen resultado. Veamos, porque en los últimos días has dicho que estás dividiendo todo esto en tres partes. No en una, sino en tres. La primera fueron los primeros 40 días, luego vino el bloqueo y después está la situación actual. ¿Podrías empezar contándonos qué opinas sobre la primera parte, la que llamas la guerra aérea? Sí, creo que la forma de entender esto es centrarse primero en la guerra aérea, luego en el bloqueo y después en lo que yo llamaría los ataques de represalia, de los cuales ha habido tres. Así que déjame explicártelo paso a paso. La guerra empezó el 28 de febrero y desde ese día hasta más o menos el 8 de abril hablamos de una guerra de 40 días. Fue una campaña de bombardeos, una campaña de bombardeo estratégico en la que Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Irán y causaron daños considerables dentro del país. Eso se detuvo el 8 de abril, en buena parte porque no estaba funcionando, pero también porque nos estábamos quedando sin munición. Luego el 13 de abril pasamos al bloqueo. Fue entonces cuando el presidente Trump impuso el bloqueo contra Irán. Y luego, el 17 de junio, cuando se firmó el memorando de entendimiento, el bloqueo terminó. Así que si volvemos a mirar el panorama general, del 28 de febrero al 8 de abril fue la guerra aérea. Y después, desde el 13 de abril hasta el 17 de junio, tuvimos el bloqueo. Y lo que ocurre el 17 de junio cuando firmamos el memorando de entendimiento es que el bloqueo se levanta, porque el bloqueo no estaba funcionando. El bloqueo no estaba haciendo que los iraníes se rindieran, igual que la guerra aérea tampoco lo consiguió. Por eso es muy importante entender que la razón por la que el presidente Trump firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio fue porque ni la guerra aérea ni el bloqueo habían funcionado y ya no nos quedaban más cartas que jugar. Y por eso creo que se podría llamar al memorando de entendimiento un documento de rendición. Bien, ahora estamos en una fase en la que se están produciendo estos ataques de represalia, uno por otro. Y de hecho, lo que hemos visto durante la última semana, del 7 al 9 de julio, de martes a jueves, fueron tres ataques de este tipo. Uno el día 7, otro el 8 y otro el 9. Es muy importante entender que este es el tercer conjunto de ataques de represalia, ¿de acuerdo? Lo que está ocurriendo, lo que acaba de pasar en los últimos días, en realidad no es nada nuevo. Los primeros ataques de este tipo fueron entre el 9 y el 11 de junio, justo antes de que se firmara el memorando de entendimiento.
Y fue entonces cuando los iraníes derribaron un helicóptero Apache. Tuvimos 2 series de ataques de represalia del 9 al 11 de junio. La segunda serie de ataques de represalia fue del 26 al 28 de junio. Esto ocurrió justo después de que se firmara el memorando de entendimiento. Y de nuevo tuvimos 2 series de ataques de represalia. Esos ataques, los del 26 al 28 de junio, implicaron que Estados Unidos facilitara el paso de petroleros por el canal de Omán en el estrecho de Hormuz. Los iraníes dijeron que eso era inaceptable. Atacaron un petrolero, y eso fue lo que provocó la serie de ataques del 26 al 28 de junio. Lo que pasó aquí fue que el 6 de julio, era lunes, los iraníes atacaron de nuevo. En este caso fueron 3 petroleros en el canal de Omán en el estrecho, y eso provocó 3 rondas de ataques de represalia. Así que el martes, el miércoles y el jueves hubo ataques de ida y vuelta por separado. En resumen, ese es el panorama general. Hemos dejado atrás la guerra aérea, hemos renunciado al bloqueo, al menos por ahora, y hemos pasado a una situación de ataques de represalia. Y los 2 conjuntos de ataques de este tipo que se han producido desde el memorando de entendimiento implican barcos que cruzaban el canal de Omán en el estrecho de Hormuz. Y para terminar, en ambos casos los ataques se detuvieron después de unos días y en cierto modo hemos vuelto al punto de partida. Así que, en realidad, puede que no estemos volviendo al punto de partida. Puede que estemos incluso por detrás, quizá en el punto 0. Porque desde que empezaron estas represalias, a ver si puedo encontrar el documento correcto aquí. ¿Dónde está? Creo que es este. No, ese no es, perdón. Aquí está. Mira, los buques rastreables que pasan por el corredor estadounidense y por la ruta de Omán, hasta esta mañana, prácticamente se han detenido por completo. Así que ni siquiera las represalias están funcionando. Hablabas de que la guerra aérea no funcionó, de que el bloqueo no funcionó. Pues ahora las represalias tampoco están funcionando, porque Irán sigue manteniendo el control. Lo único que sigue pasando es el corredor del norte, el que los iraníes han establecido por sus aguas territoriales y lo han cerrado de hecho. ¿A dónde va Trump ahora? Quiero decir, como sabes, llevo tiempo diciendo que Trump no tiene otra opción que aplicar el memorando de entendimiento. No sé cuál es la victoria que se busca en esta guerra, ni cuál es la estrategia para ganarla. Como suelo decir, que alguien me explique cuál es la teoría de la victoria de Trump. Una vez más, la guerra aérea no funcionó. Y lo último que queremos es volver a, ya sabes, reiniciar la guerra aérea, ¿verdad? Supongo que se podría volver a imponer el bloqueo, pero la última vez no funcionó. ¿Qué te hace pensar que esta vez sí va a funcionar? Además, los ataques de ojo por ojo tampoco funcionan. Daniel, déjame decir algo sobre esos ataques de ojo por ojo. Como mencioné, hubo 2 series anteriores de ataques de ese tipo. Una antes del memorando de entendimiento, del 9 al 11 de junio, y luego 2 más después de que se firmara el memorando de entendimiento, el 17 de junio. Y el primero, por supuesto, fue del 26 al 28 de junio. Y luego tenemos el más reciente. Se habla mucho de los ataques de Estados Unidos contra Irán. Se ven imágenes y el mando central comenta todos los daños que hemos causado en Irán, y así sucesivamente. Pero nunca oímos nada sobre lo que hace Irán contra las bases estadounidenses en lugares como Bahrein, Kuwait, Jordania o Qatar, ¿verdad? Esos parecen ser los 4 objetivos que los iraníes atacaron la semana pasada. No lo sabemos con certeza. Y como ya hemos visto en otros casos de cómo los medios occidentales informan sobre la eficacia de los ataques iraníes, al principio apenas se dice nada, y se nos da la impresión de que los iraníes no han causado grandes daños, que todos los drones y todos los misiles han sido derribados. Y luego, unas semanas más tarde, aparecen informes que dicen que los iraníes han destruido o dañado gravemente
prácticamente todas las instalaciones militares estadounidenses en el Golfo. Y por cierto, se ve una situación parecida en lo que respecta a Israel. Si uno lee los medios de comunicación tradicionales cuando se están produciendo esos ataques, da la impresión de que israelíes y estadounidenses están derribando juntos todos los misiles balísticos dirigidos contra Israel. Pero después se descubre que esos misiles han sido letalmente efectivos. Todo esto viene a decir, Danny, que cuando hablamos de estos ataques de represalia que están ocurriendo como los que hemos visto en los últimos 3 días, mi impresión es que los iraníes están causando mucho daño. No son solo los estadounidenses los que están golpeando a Irán, también son los iraníes los que están golpeando a los estadounidenses. Así que estos ataques de ojo por ojo, sinceramente, no creo que le den a Estados Unidos ningún poder de coerción. No veo una vez más cuál es la teoría de la victoria aquí. Y por cierto, ya hemos pasado por esto 3 veces. Como te dije, ha habido 3 rondas de ataques de represalia, y en ninguna de las 3 veo que nos haya dado ninguna ventaja. Por eso dije que volvíamos al punto de partida, aunque con la matización que tú has añadido. Y veamos también uno de los contextos de esta dinámica de represalias. Si la intención por parte de Estados Unidos es obligar a Irán a someterse a no se sabe muy bien a qué, porque no se ha especificado, pero parece que intentan forzarles a hacer algo, eso se ha vuelto más complicado por el funeral del líder supremo. Fue un acontecimiento enormemente popular entre la gente, tanto en Irán como en Irak, con millones de personas acudiendo a cada uno de los lugares. Y ahora vemos que este año ha habido un enorme deseo de venganza contra Trump por el asesinato de su líder supremo. Bueno, esperemos que más tarde, esta misma tarde, podamos tener la conexión si conseguimos que funcione la señal. Suleiman Ahmed, un periodista occidental que trabaja desde el Reino Unido, fue hasta donde sabemos el único periodista occidental al que se le permitió asistir a todas las paradas de toda esta procesión, hasta el lugar de descanso final. Dijo que estuvo entrevistando a gente en cada uno de los lugares y comentó que hubo algo que le llamó especialmente la atención, o más bien 2 cosas. Una fue, como se ve ahí, ese odio hacia el presidente Trump por lo que hizo, porque ahora reconocen y ven al líder supremo, que era una figura divisiva para muchos en Irán, como casi sinónimo de la nación iraní, de su cultura. Por tanto, eso nos lo hicieron a nosotros, fue como él dijo que se sentían. Así que hay mucha rabia por eso. Y hay otra razón, que quizá algunos no hayan considerado. Ahora hay presión desde la gente hacia el gobierno para que no haya ningún tipo de acuerdo con Occidente. Al parecer, ya estaban descontentos desde el principio con la firma del memorando de entendimiento. Y lo que más me llamó la atención, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, es que Sullivan me dijo que lo que más le sorprendió fue que en la primera parada en Teherán, cuando el presidente Pezeshkian salió a decir unas palabras, fue abucheado por el propio pueblo iraní, porque estaba demasiado a favor de hagamos un acuerdo con los estadounidenses, y ellos no quieren tratar con los estadounidenses. ¿Qué opinas de eso? Bueno, le pasó lo mismo a Arachi, el ministro de Exteriores, y tuvieron que sacar a los 2 antes de que los atacaran físicamente. Como bien sabemos, Danny, había mucha gente dentro de Irán, y algunos eran personas muy poderosas que no estaban contentas con el memorando de entendimiento. Pensaban que Irán debía haber sido más duro y no haber aceptado firmarlo. En realidad, Irán tenía mucha más capacidad de presión de la que los negociadores iraníes entendieron, y fue un error firmar ese acuerdo. Además, de todos modos, no se puede confiar en Estados Unidos. Y si miras lo que ha pasado, Danny, creo que los sectores más duros han demostrado tener razón. Es decir, creo que este es el problema al que se enfrentan personas como Arachi, Ghalibaf y otros. Pensaban que las negociaciones serían fructíferas, y eso no ha ocurrido en absoluto.
Hay que recordar aquí que desde el punto de vista iraní, hay tres grandes problemas en cuanto a que Occidente cumpla con el memorando de entendimiento. De lo que estamos hablando ahora es de toda la cuestión del control del estrecho de Hormuz. El problema es que Estados Unidos considera que algunos petroleros o algunos barcos pueden pasar por el canal de Omán dentro del estrecho. Y los iraníes dicen que eso es absolutamente inaceptable. Y de eso tratan los dos episodios de represalias que han tenido lugar desde que se firmó el memorando de entendimiento. Todo gira en torno a si los barcos pueden o no pasar por el canal de Omán. Ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas con el memorando de entendimiento. Hay otros dos también. Uno de ellos es que Estados Unidos ha dicho ahora que no va a permitir que Irán venda petróleo en los mercados mundiales. Y eso formaba parte del memorando de entendimiento. Y recordarás que en cuanto se firmó el memorando, a los iraníes se les permitió, sin sanciones, vender petróleo en los mercados internacionales. Ahora, Estados Unidos ha incumplido ese punto del acuerdo. Además, en el memorando de entendimiento, y este era el primer punto, se dejaba claro que los israelíes debían cesar y desistir de su guerra contra Hezbollah. Y eso, por supuesto, significaba retirarse del sur del Líbano. Y no solo los israelíes no se han retirado del sur del Líbano, sino que han seguido su guerra contra Hezbollah. Así que, si lo miras desde el punto de vista iraní, hay en realidad tres puntos en el memorando de entendimiento en los que los iraníes creen que Estados Unidos no ha cumplido con su parte del acuerdo. Y teniendo eso en cuenta, junto con las cosas horribles que el presidente Trump dice sobre los líderes iraníes y sobre el pueblo iraní, y considerando además que ha amenazado con borrarlos de la faz de la tierra, cuesta ver cómo se va a conseguir en un futuro próximo algún tipo de cooperación por parte de Irán que beneficie a Estados Unidos. Tienen un fuerte incentivo para ponerse duros con nosotros. Veamos, eso es de hoy. Parece que no había visto ese. Así que ese es el presidente Trump. La República Islámica de Irán nos ha pedido continuar las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo. Muy amable por parte del presidente Trump. Pero Estados Unidos les ha comunicado sin dejar lugar a dudas que el alto el fuego ha terminado. Gracias por su atención a este asunto. Eso fue hace una hora. Así que, hace menos de una hora que el presidente Trump dijo eso. Veremos cómo influye eso en los sectores más duros de los que estáis hablando ahora mismo. Es prácticamente en este mismo momento. Trump reafirma que el alto el fuego ha terminado, lo que puede implicar que se avecine otra represalia o un nuevo ataque. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ¿y de qué va a servir eso? Quiero decir, otra vez, aquí no hay una teoría de la victoria. Nadie puede explicar cómo acaba esto de una forma que nos beneficie. Firmamos el memorando de entendimiento el 17 de junio porque era el mejor acuerdo que podíamos conseguir. Sí, básicamente era un documento de rendición, pero eso es porque perdimos la guerra. No tenemos una opción militar en este caso. Seguir con represalias no soluciona nada. Y además, creo que esta es una parte muy importante de la historia, Daniel. Como los iraníes han estado volcados en el funeral, en realidad no han dicho mucho sobre cómo van a responder a lo que acaba de hacer el presidente Trump. En otras palabras, ya lo dije antes, la guerra en el sur del Líbano no ha terminado. Los israelíes no se han retirado. Los iraníes ya no pueden vender petróleo en los mercados internacionales, y Estados Unidos sigue insistiendo en que los barcos pueden pasar por el canal de Omán. Así que si fueras iraní, ¿qué harías al escuchar eso? No van a ceder, eso lo sabemos. Van a jugar duro. ¿De verdad van a limitar cuánto sale del Golfo? ¿Van a cerrar el Golfo por completo? ¿Van a poner minas en el canal de Omán? ¿Qué van a hacer exactamente? Es muy difícil saberlo. Y luego, ¿qué vamos a hacer nosotros en respuesta? No creo que el presidente Trump quiera una situación en la que el Golfo vuelva a cerrarse
o el número de barcos que salen se reduzca a un solo dígito. Eso no está en el interés de Estados Unidos en este momento. Desde luego, no está en el interés político del presidente Trump. Pero no estoy seguro de qué está pensando, porque es muy difícil entender lo que está haciendo la administración en este asunto. Y además, solo un último punto sobre esto. Esa afirmación de Trump de que los iraníes le han pedido volver a las negociaciones y que él amablemente ha aceptado hacerlo, es absurda, ¿verdad? No hay ninguna prueba de eso. Más bien, los iraníes están insinuando, y subrayo la palabra insinuando, que no están interesados en volver a negociar en este momento. Y parece que los pakistaníes y los omaníes están trabajando a destajo para intentar hacerles cambiar de opinión. Pero la idea de que llamaron al presidente Trump y le dijeron, por favor, volvamos a las negociaciones, es sinceramente un argumento ridículo. Sí, sería para reírse si no fuera porque lo que está en juego es muy serio. Porque él dijo, literalmente el otro día también, que están suplicándome que envíe un negociador. Y además, eso fue incluso durante la ceremonia en la que el líder supremo estaba siendo enterrado en su lugar final. Me parece bastante absurdo sugerir que eso ocurrió. Has mencionado que hay algunos obstáculos adicionales. Mencionaste uno sobre el Líbano. Creo que hay otro más del que quiero hablar además de ese. Pero ya que lo has sacado, veamos Líbano, porque esto viene del Jerusalem Post de esta mañana. Esto estaba en un artículo de opinión. Primero dice, la retirada no puede ser un gesto de fe. Estados Unidos e Israel deben alinearse en el tema del Líbano, lo que significa que quieren que nos pongamos de su lado. Pero luego ves ese subtítulo ahí. Eso no es una opinión. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. No pedimos permiso a nadie para entrar en el Líbano y no necesitamos el permiso de nadie para quedarnos en el Líbano. ¿Te parece que eso suena como si el presidente Trump estuviera al mando y fuera a exigir que se marchen, porque eso es lo que firmó en el memorando de entendimiento? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, si los iraníes insisten en que no van a negociar hasta que los israelíes se retiren del sur del Líbano, la pregunta es, ¿qué hace el presidente Trump en ese momento? Supongamos, y solo estamos suponiendo, porque no sabemos exactamente qué van a hacer los iraníes, pero supongamos que los iraníes cierran de hecho el estrecho, que el número de barcos que salen cada día es muy pequeño, y al mismo tiempo dicen que no volverán a las negociaciones, que no habrá negociaciones hasta que los israelíes se marchen del sur del Líbano. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente Trump? ¿Va a decir simplemente, de acuerdo, el statu quo está bien y seguimos así? No lo creo, no creo que pudiera hacerlo. Y pienso que hará todo lo posible por presionar a los israelíes para que se retiren. Ahora bien, si lo consigue o no, está por ver. Pero si no lo consigue, la pregunta es, ¿dónde deja eso a Estados Unidos? Y la raíz en un terreno cero. Y nos deja en un buen lío, por decirlo de alguna manera. Tenemos una cita aquí. No estoy seguro de si Gary está intentando encontrarla detrás de cámaras. Le he lanzado una bola curva porque el profesor Morandi, a quien sin duda conoces bien, ha tratado precisamente ese tema. Si conseguimos encontrarla, la voy a leer en un momento. Pero mientras tanto, quiero pasar al que dije que era el segundo asunto, y es el de los problemas adicionales. Espera, estoy mirando lo que no es. Se me ha movido todo. Aquí está, Turquía. Esto es de nuevo del Jerusalem Post de hoy. A medida que Irán pierde peso, Turquía se convierte en la mayor amenaza estratégica para Israel, siendo además un aliado de la OTAN. Y claro, ahora están molestos por el tema de los F-35. Pero eso no es ni de lejos el mayor problema. ¿Qué nos puedes decir sobre este conflicto que va en aumento? ¿Y te preocupa que pueda llegar a sustituir literalmente el problema iraní para Israel? Bueno,
En mi opinión, cuesta creer que los israelíes estén ahora buscando un enfrentamiento con los turcos. Uno pensaría que ya tienen bastante con Gaza, Cisjordania, Siria y Líbano, por no hablar de Irán. En mi opinión, los israelíes han sufrido una derrota humillante en Irán. Y hay que recordar, Dani, que la cuestión más importante desde el punto de vista israelí siempre ha sido la capacidad nuclear de Irán. Si no conseguimos poner en marcha unas negociaciones, nunca vamos a lograr un acuerdo nuclear, una nueva versión del JCPOA. Y quién sabe lo que harán los iraníes en el ámbito nuclear. Así que los israelíes han perdido el control en Irán de una forma realmente seria. Y como comentábamos antes en el programa, no hay manera de rescatar la situación. Lo mejor a lo que se puede aspirar es a un JCPOA revisado, pero ni siquiera está claro que se vaya a conseguir eso, viendo hacia dónde vamos. Así que, de nuevo, Irán, Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano, y ahora están apuntando a Turquía y alejando a los turcos. Además, esto tiene consecuencias para la relación entre Estados Unidos e Israel, en el sentido de que el presidente Trump estuvo hace poco en Estambul y dejó muy claro que la razón principal de su visita era Erdogan, a quien considera un buen amigo. Y habló de entregar a los turcos los F-35. Así que lo que Trump intenta hacer es mejorar las relaciones con Turquía. Y al mismo tiempo, Netanyahu está buscando un enfrentamiento con Turquía, lo que va a poner a Trump en una situación muy incómoda. La pregunta es, si eres Donald Trump, ¿necesitas eso? Y la respuesta es que no. Los israelíes no cooperan en el sur del Líbano, no cooperan en Gaza, no cooperan en Cisjordania, no cooperan en Irán, y así sucesivamente. Y ahora están buscando un conflicto con Turquía, lo que va a complicar la diplomacia de Trump con ese país. Esto no es bueno desde el punto de vista de Israel, pero es donde se encuentra Israel en este momento. Bueno, déjame complicar un poco más las cosas, o mejor dicho, aclarar un poco más las complicaciones. Porque todo este asunto que involucra principalmente a Estados Unidos, Israel, Irán y la cuestión nuclear, y hay que incluir también al Líbano, como acabas de mencionar hace un momento, es un auténtico nudo gordiano, casi imposible de desatar. Déjame mostrarte por qué es aún más difícil de lo que algunos piensan. Has dicho que el tema del Líbano es uno de los asuntos principales. Bien, así es como lo ven desde el lado iraní. Este es el profesor Morandi, hace apenas unos días, explicando lo importante que es Líbano, incluso para conseguir lo que quiere el presidente Trump. Todo su planteamiento siempre ha sido el acuerdo nuclear, que no puedan tener armas nucleares. Ese es su lema, su objetivo aquí. Y así de complicado está ahora todo esto. Los iraníes le han dicho al gobierno de Omán que quieren trabajar con ellos. Están manteniendo negociaciones. Pero también han dejado claro que si Omán se echa atrás por presiones de Estados Unidos, Irán actuará por su cuenta. Así que Irán no va a esperar a Omán. En Irán ya se ha tomado la decisión. A partir de ahora, controlarán el estrecho. Cobrarán tasas. Los iraníes han sido muy claros con los estadounidenses. No habrá acuerdo nuclear si Líbano es evacuado, si no lo es, o si la guerra no termina. No habrá negociaciones nucleares si eso no sucede. Así que en realidad, todo depende de los estadounidenses. Además, los iraníes pueden complicarles mucho la vida a los estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Si los estadounidenses dejan de cumplir con sus compromisos en otros lugares, los iraníes considerarán que no están obligados a permitir el paso de tantos barcos. Ahí lo tienes. Ese es el margen de presión del que hablabas al final, pero también la situación de decir, oiga, señor presidente, ni siquiera vamos a hablar de lo que usted quiere hasta que se resuelva este asunto con el Líbano. ¿Crees que eso es solo fanfarronería por parte de Irán? No creo que sea solo fanfarronería. Hay todo tipo de pruebas de que los iraníes han dicho eso en Internet, pero no lo he visto en la prensa occidental.
Y como sabes, Danny, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es evaluar qué es verdad y qué no lo es. Cuando ves informes que dicen que los iraníes han expresado lo que el profesor Morandi afirma que es su postura, nunca estás del todo seguro de si es cierto o no. Mi impresión es que sí, que los iraníes han llegado a un punto en el que no van a cerrar ningún acuerdo sobre la cuestión nuclear. De hecho, creo que los iraníes no van a seguir negociando en absoluto hasta que los israelíes se retiren del sur del Líbano. Y además, tiene que haber algún tipo de acuerdo, volviendo al fragmento que has puesto sobre toda la cuestión del canal omaní en el Golfo. La verdad, pensé que el asunto estaba básicamente resuelto después del último tira y afloja, no el que acaba de pasar, sino el que tuvo lugar entre el 26 y el 28 de junio. Pensé que una vez terminado aquel habíamos entendido que el memorando de entendimiento dejaba claro que Irak controla el estrecho y que no podemos enviar barcos. Perdón, Irán controla el estrecho y no podemos enviar barcos. Eso es lo que firmamos. Sí, eso es lo que firmamos. Si miras el artículo 5, me parece evidente que eso es lo que firmamos. Y después del tira y afloja anterior, el del 26 al 28 de junio, que fue precisamente por este tema, parecía que una vez se detuvo, habíamos resuelto la cuestión. Pero luego volvió a empezar porque enviamos más barcos. Sí, El canal de Omán. Y ellos, claro, atacaron los barcos. Y entonces empezó el toma y daca. Así que uno se pregunta, ¿dónde estamos ahora? Vamos, dentro de una semana, a enviar más barcos o animar a más barcos a pasar por el canal de Omán. Y entonces volvemos al punto de partida. Y creo que de nuevo lo que va a pasar aquí, y quizá ya haya pasado, si el profesor Morandi tiene razón, es que los iraníes han decidido que o se respeta el memorando de entendimiento en todas sus dimensiones, o si no, no aceptan negociar. bien, pues este es más o menos el punto en el que estamos ahora, porque tú has explicado muy claramente las tres fases en las que nos encontramos. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a partir de aquí? Porque hasta ahora, creo que se puede decir con bastante razón que hemos perdido claramente la guerra aérea, hemos perdido la guerra del bloqueo y estamos perdiendo la guerra de represalias. Supongo que no se puede decir hemos perdido en pasado todavía, porque en realidad seguimos ahí. Pero hay otros que reconocen eso y dicen, oye, ¿y si volvemos a la guerra? Ya sé que suena como una gran idea. No funcionó la primera vez, pero quizá esta vez sí. Y esa propuesta la encabeza el general Keith Kellogg. Hay una regla muy importante en la guerra sobre la simplicidad, y te lo voy a poner muy sencillo. Creo que lo que deberían hacer ahora mismo, lo que yo recomendaría al presidente, es coger ese memorando de 14 puntos y tirarlo a la basura. Y empezar a dejar claro a los iraníes que no somos iguales en esta lucha, en absoluto. Porque como acabas de decir, hemos diezmado sus fuerzas militares. Hemos podido penetrar donde y cuando hemos querido. Así que tenemos tres exigencias. La primera, vamos a enviar a la OIEA para que se lleve el uranio enriquecido y las centrifugadoras, con apoyo estadounidense y sin ninguna restricción. La segunda, vamos a abrir el estrecho de Hormuz. Y si lo atacan, responderemos. Y si dañan algún barco, vamos a usar las reservas fungibles que tienen, que valen miles de millones, para pagar a las navieras el coste de la pérdida o el daño de esos barcos. Y la tercera, van a dejar en paz a sus vecinos. Sí, básicamente perdiste, y vas a hacer lo que te digamos, y supongo que vamos a fingir que los primeros 40 días no existieron. Ahora bien, te diré algo, John. Puede que digas, bueno, ese tipo está loco, lleva diciendo tonterías desde el principio y nadie le va a hacer caso. Pero justo antes de entrar en directo, Gary me pasó esto. Y fue como, vaya, el USS Abraham Lincoln está volviendo a entrar en el Golfo de Omán, a solo 250 kilómetros de la costa de Chabahar, en Irán, y curiosamente, dentro del alcance de misiles.
¿Qué opinas de lo que dijo él, de lo que dijo el general y de lo que muestra esta noticia? Bueno, lo que personas como el general Kellogg, nunca explican claramente es cómo han cambiado las cosas desde aquella guerra aérea de 40 días, de una forma que ahora nos permitiría lograr la victoria cuando entonces no fuimos capaces de hacerlo. Quiero decir, de nuevo, siempre hay que preguntarse, y no hace falta que te lo diga, ¿cuál es tu teoría de la victoria? ¿Cómo consigues los objetivos que realmente te importan? ¿Cómo haces para poner fin a esta guerra en condiciones favorables? ¿Y cómo puede la Fuerza Aérea por sí sola lograr eso? Ya lo intentamos durante 40 días y no funcionó. Y él no dice nada sobre eso. Es decir, hay muchas dimensiones que hay que abordar aquí. Está muy claro que agotamos nuestras reservas de armas de importancia crítica, cosas como los Tomahawk, los Patriot y otras similares. Y una de las razones por las que nos detuvimos durante 40 días fue precisamente porque no teníamos un suministro infinito de armamento. Y bueno, acabamos de decirles a los japoneses que no vamos a poder entregarles todos los Tomahawk que les prometí a tiempo, porque realmente estamos muy justos con los misiles de crucero Tomahawk. Eso ya te dice algo. Así que, cuando él habla de volver a la acción, la pregunta es, ¿tenemos el armamento necesario para hacerlo? ¿Y cómo afecta eso al conjunto de nuestras reservas? La segunda cuestión es que él dice que hemos diezmado las capacidades de Irán, sus capacidades militares. Pero casi todo el mundo sabe que eso no es cierto. Sí. Quiero decir, no se ha dado cuenta de que llevamos un tiempo en una especie de ojo por ojo, exacto. Ojo por ojo, en mi cabeza, significa, tú golpeas, ellos golpean. Y si ellos golpean, eso quiere decir que tienen misiles para atacarnos. Y creo que todo el mundo entiende que, si atacamos infraestructuras críticas dentro de Irán, que es lo que el general Kellogg está defendiendo, ellos van a responder atacando infraestructuras críticas en el Golfo. Eso tendría consecuencias devastadoras no solo para el Golfo, sino para la economía mundial. Y probablemente el Mar Rojo también quedaría bloqueado, igual que el Golfo. El hecho es que los iraníes tienen capacidad de segundo ataque. Y si seguimos subiendo en la escala de la escalada, me da la impresión de que los iraníes ganan, no nosotros. Y de nuevo, esa es una de las razones, solo una de las razones por las que detuvimos la guerra aérea después de 40 días. Y simplemente al hablar del bloqueo y de cómo se combina el bloqueo con la guerra aérea, ambas campañas, la aérea y la naval, se basaban en la idea de que se podía castigar a Irán y que los iraníes acabarían rindiéndose. A estas alturas debería estarle absolutamente claro al general Kellogg que Irán puede soportar enormes cantidades de castigo. Y nosotros no tenemos la capacidad de ponerlos de rodillas. Eso no va a pasar. Si tienen que comer hierba, comerán hierba. No van a rendirse. Así que me cuesta creer que gente como él esté haciendo ese tipo de argumentos. Pero no me sorprende que lo hagan de una forma tan superficial, porque no son capaces de desmontar su estrategia favorita. No pueden explicar cómo funciona, porque no tienen una historia que contar. Básicamente, lo que están vendiendo aquí es un disparate. Sí, lo son. Pero esas palabras están llegando a Teherán y no tienen un impacto neutral. Has mencionado algo sobre el Mar Rojo y el Bab el-Mandeb. Eso es más significativo de lo que algunos imaginan. Esto fue en julio, o sea, hace 2 días. Dijeron que era una respuesta a una de las amenazas que el presidente Trump había renovado sobre atacar infraestructuras y plantas de desalinización, infraestructuras petroleras que él mencionó por su nombre. Y dijeron que, en una confrontación futura, es decir, potencialmente, y me gusta tu interpretación de eso, en el futuro, si hay otro intercambio de golpes o un ataque de mayor escala, opciones como retirarse del TNP, cambiar la doctrina nuclear y cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb junto con el de Hormuz estarán sobre la mesa. ¿Crees que eso es solo otra vez retórica? ¿O crees que podrían hacerlo de verdad?
¿Y nos arriesgaremos a averiguarlo? No, I don't think. I think first of all, I think there is No, a no lo creo. possibility they would do that. Bueno, a ver, primero creo que existe la posibilidad de que lo hicieran. Está clarísimo que si atacáramos a Irán con toda nuestra fuerza aérea, ellos responderían. Si seguimos con esa dinámica de acción y represalia, también podrían hacerlo. ¿Quién puede saberlo con certeza? Yo apostaría a que no lo harán. Pero claro, no se puede estar seguro. La cuestión es si el presidente Trump va a soltar los perros y asumir que una vez lo haga, va a ganar de una forma que no consiguió, ni en la guerra de 40 días, ni con el bloqueo. Me cuesta creer que Trump vaya a hacer eso. A veces pienso que Trump actúa de manera irracional cuando le escucho hablar. Y si uno cree que es irracional, entonces podría hacer algo tan insensato como volver a atacar Irán con fuerza aérea, igual que hicimos en aquella guerra de 40 días. Pero creo que al final no lo hará. Creo que él y sus asesores entienden que no tenemos una estrategia para ganar esa guerra, y por eso, sinceramente, me cuesta creerlo. Yo discreparía un poco, porque si ellos supieran que no hay una estrategia para ganar la guerra, creo que, si fueran actores racionales, ya habrían cambiado de rumbo. Y el hecho de que no lo hayan hecho y sigan hablando de todo esto me lleva a pensar o a temer que quizá no sean actores racionales y puedan hacer algo serio de ese tipo. ¿Te parece que estoy exagerando? No, I understand where you're coming from, but let me just push back a bit. No, entiendo de dónde vienes, pero déjame que te lleve un poco la contraria. Hay que recordar que hubo una guerra aérea durante 40 días, y eso terminó, ¿verdad? Luego vino un bloqueo que duró desde el 13 de abril hasta el 17 de junio, y tampoco funcionó. Y firmamos el memorando de entendimiento, ¿no? Y ese fue un documento de rendición. Creo que los iraníes ganaron claramente, y ganaron en casi todos los puntos. Ganaron en todos los puntos de ese documento. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? Trump ha tenido muchísimas dificultades para aceptar el memorando de entendimiento. Y por eso hemos visto esas dos operaciones de represalia. Ha intentado poner a prueba el memorando de entendimiento. Ha intentado ver si podía salirse con la suya enviando barcos por el canal de Omán en el estrecho. Pero se echó atrás en las dos ocasiones. Se retiró después del toma y daca del 26 al 28 de junio y se ha echado atrás ahora también. Y está diciendo en realidad que quiere volver a las negociaciones. Eso es lo que está diciendo, en efecto, cuando afirma que los iraníes le llamaron y le dijeron que era hora de reiniciar las conversaciones. ¿Por qué dice eso? Lo dice porque entiende que no tiene una opción militar. Así que creo que Trump y los estadounidenses, y en gran parte por la presión israelí, están teniendo muchísimos problemas para aceptar el memorando de entendimiento que ellos mismos firmaron. Y si me permites, déjame darte una prueba clara de esa presión por parte de Israel. Una cosa es que sean Jack Keane, el general Kellogg o Mike Pompeo, que en los últimos días no han parado de pedir volver a la guerra. Eso es una cosa. Pero cuando es Benjamin Netanyahu y dice lo estupendo que es unirse al ejército estadounidense, pero añade que el trabajo no está terminado, eso ya es otra historia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo lo siguiente: la combinación de las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo no tiene precedentes y es imbatible. Cuando los guardianes de la revolución y el régimen iraní miran hacia arriba, solo ven dos cosas en los costados de los aviones: las barras y estrellas de Estados Unidos y la estrella de David de Israel. El eje iraní está más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca. Dicho esto, debo subrayar que la guerra aún no ha terminado. Junto a los viejos desafíos, están surgiendo otros nuevos. Algunos ejes se están desmoronando, mientras que otros están tomando forma. Somos conscientes de ello, y estamos preparados para cualquier escenario.
Veamos también la presión que tiene Benjamin Netanyahu, porque él mismo afronta presiones internas para no reconocer el memorando de entendimiento, para no salir del Líbano, y así sucesivamente. Y vemos que está plantando cara al presidente Trump. Eso es público, así que imagina lo que puede estar pasando entre bastidores. Y ya hemos visto los resultados de todo eso. ¿Cómo crees que ese factor puede influir en lo que ocurra a continuación? Creo que es un vendedor de humo brillante. No hay nadie que lo haga mejor que él. Es realmente impresionante. Hay que reconocerle su habilidad para manipular los hechos y la lógica, y así construir un relato que parezca favorable desde el punto de vista de Israel. Mira, no hay ninguna duda de que Netanyahu, y ya sabes, el lobby israelí aquí, en Estados Unidos, están ejerciendo una enorme presión sobre el presidente Trump para que se aleje del memorando de entendimiento. No hay duda de eso. La verdadera cuestión es si crees que Trump puede permitirse dar ese paso atrás. ¿Crees que Trump puede permitir que el estrecho vuelva a cerrarse? Y si se eliminan las negociaciones, ¿pueden Trump y Netanyahu aceptar una situación sin acuerdo nuclear? Quiero decir, no hemos hablado mucho de esto, pero ¿qué pasa con el tema nuclear? Si no hay negociaciones, si este memorando de entendimiento no se pone en marcha y el proceso negociador no comienza, ¿cómo se afronta entonces la cuestión nuclear? ¿Y no tienen ahora los iraníes un incentivo muy fuerte para hacerse con armas nucleares? Yo desde luego creo que sí. No digo que lo vayan a hacer, pero la presión está ahí. Por eso queremos conseguir un JCPOA revisado. Pero Trump, ya sabes, está entre la espada y la pared en este asunto. Si miras la economía internacional, el tema nuclear y nuestra capacidad militar para ganar esta guerra, en realidad no le queda otra opción que poner en marcha el memorando de entendimiento y llegar a un acuerdo. Pero claro, los israelíes no quieren hacerlo. Y la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Qué lado va a imponerse? Yo creo que al final, Trump tendrá que presionar con fuerza a Netanyahu y a los israelíes para que salgan del sur del Líbano. No creo que tenga mucha alternativa. Y si no lo consigue, el daño que se causará a la economía internacional y también a la situación política del presidente Trump aquí en Estados Unidos será enorme. Bueno, ¿quién puede discutir eso? Y sí, quiero decir, las pruebas indican que el presidente Trump no va a lograr sacar a Israel del Líbano. Veremos cómo se desarrolla todo eso. En el poco tiempo que nos queda contigo, quiero cambiar de tema rápidamente y hablar de la otra guerra. Ahí también están pasando muchas cosas y me gustaría conocer tu opinión. Este primer fragmento es de Sergei Lavrov, hablando sobre cómo poner fin a la guerra con Ucrania. Para situarnos un poco, hace apenas unos días el presidente Trump volvió a decir que llamó a Zelensky, habló por teléfono con Putin y que ambos quieren llegar a un acuerdo después de conversar con los dos líderes. Dijo algo así como, sí, creo que vamos a conseguirlo. Eso lo comentó en uno de los clubes. Pero ahora, esto es lo que está diciendo Sergei Lavrov. Y las garantías de Occidente se alcanzaron en 2014, 2015 y 2019. En todos esos casos, las garantías de Occidente fueron destruidas por el propio Occidente. Resultaron ser falsas. Del mismo modo, en 2022 ya hubo una negociación entre Rusia y Ucrania y fue frustrada por el propio Occidente de forma abierta y pública. Ya no volveremos a creer en Occidente cuando diga que quiere soluciones negociadas. Esa reserva de buenas relaciones y esperanzas se ha agotado por completo. Completamente agotado, dijo. No que se esté desmoronando, ni que estemos perdiendo la confianza, sino completamente agotado.
En ese entorno, ¿qué se puede hacer con esta situación? As you and I have said many times, this one's going to be settled. Como tú y yo hemos dicho muchas veces, esto se va a resolver en el campo de batalla. No va a haber ningún acuerdo negociado. Creo que en algún momento los ucranianos dejarán de luchar. Los rusos ganarán en el campo de batalla, pero no será una victoria decisiva. Y entonces habrá un armisticio. Habrá negociaciones que sustenten ese armisticio o un conflicto congelado, llámalo como quieras. Pero no vas a tener un acuerdo de paz real. Y las relaciones entre los rusos, países ucranianos y Occidente, probablemente también con Estados Unidos, serían envenenadas en este tour. Pero la idea de que se va a lograr algún tipo de acuerdo negociado en el que las dos partes vivan felices para siempre, eso no va a pasar. Me cuesta creer que Lavrov esté diciendo esas cosas ahora. No entiendo por qué los rusos confiaron alguna vez en los estadounidenses. Deberían haber aprendido hace mucho tiempo que no se puede confiar en Estados Unidos. Lo mismo pasa con los iraníes. Los iraníes no confían en Estados Unidos. Solo hay que mirar lo que ha pasado con el memorando de entendimiento. ¿De verdad crees que Estados Unidos, en la situación en la que está ahora, es capaz de negociar, firmar un acuerdo y cumplirlo? Yo no lo creo. Recuerda, fue el presidente Trump quien se retiró del JCPOA, no los iraníes. Y en cuanto al memorando de entendimiento, son los Estados Unidos los que no han cumplido con su parte del acuerdo. Los iraníes, como comentábamos antes, sí han cumplido con la suya. Y si miras el artículo 5, deja muy claro que ellos controlan el estrecho, y ese estrecho incluye el canal de Omán. Así que son los estadounidenses los que están jugando aquí. Y Occidente lleva mucho tiempo jugando con los rusos. Tú y yo lo sabemos muy bien, así que no sorprende en absoluto oír a Lavrov decirlo. Aunque, como he dicho, me sorprende que Lavrov haya esperado tanto. Una de las cosas que puede haber pasado, porque él es un diplomático consumado, y quizá por eso quería dejar una puerta entreabierta para, no sé, un posible regreso a la cordura, es que tal vez algo que le está empujando en esta dirección sean ciertos acontecimientos dentro de Ucrania. Creo que la última vez que estuviste en nuestro programa hablamos de esto, pero ahora hay una nueva campaña de relaciones públicas, sobre todo en Europa, que dice que la situación está cambiando, que en realidad los rusos han sido detenidos, que su avance se ha frenado y que ya no están progresando, mientras que el lado ucraniano está haciendo más y mejor, y que las cosas van bien. Pero si eso fuera cierto, uno imaginaría que la capacidad de reclutamiento no sería un problema tan grande. Y Gary lleva un año mostrándonos, cada vez que vienes aquí, cómo hay gente que es literalmente sacada de las calles y metida en furgonetas y todo ese tipo de cosas. Bueno, en Leópolis, hace apenas un par de días, eso derivó en disturbios. Cientos de personas se enfrentaron. Esto lo dice la prensa ucraniana, no es propaganda. Cientos se enfrentaron con los reclutadores militares mientras crece el rechazo al reclutamiento en Ucrania. Un enfrentamiento violento por la movilización en Leópolis ha provocado una reacción oficial. Se puede ver a muchísima gente, no solo a los familiares, la novia o la esposa del hombre al que intentaban reclutar, sino que ahora salen en masa y hubo violencia. En la imagen de la esquina izquierda se ve cómo estaban destrozando algunos vehículos. Creo que también un autobús resultó dañado. Y luego, esto fue lo que pasó esta mañana. A ver si puedo mostrarte este. Es una disculpa que algunos de los que participaron en los disturbios fueron obligados por la policía a grabar en video. Mira esto. Volveré y estaré en Ucrania. Pido disculpas a todos los soldados que están luchando por nosotros.
Sí, él dice algo así como, no, no, están luchando por nosotros. Y ves a todos esos tipos, parece una formación. Te imaginas que probablemente haya ametralladoras detrás de la pantalla. Pero pienso que eso no va a ser muy eficaz para convencer a la población dentro de Ucrania de que todo va bien, de que esto sigue adelante. Ves aún más de eso. Pero déjame preguntarte algo. Si están empezando a producirse disturbios en la parte occidental de Ucrania, y, según la información que tengo, el lado ucraniano no hacía ese tipo de cosas en el oeste, porque ahí estaban los más pro-ucranianos. La mayoría de eso venía del este, de su lado de la línea de contacto. Pero ahora está pasando en el oeste. ¿Qué te dice eso? Creo que tu observación sobre el hecho de que esto esté ocurriendo en el oeste de Ucrania y no en el centro o en el este es muy importante. No esperarías algo así en el oeste de Ucrania, porque está lleno de ucranianos étnicos, gente que uno esperaría que fuera muy nacionalista y muy patriótica, y por tanto dispuesta a luchar. Pero mira, Daniel, tú y yo llevamos mucho tiempo diciendo que desde el punto de vista de Ucrania, seguir con esta guerra no tiene ningún sentido. Llevamos mucho tiempo defendiendo que lo que más le convendría a Ucrania sería poner fin a esta guerra. Y lo que está haciendo Occidente es usar a Ucrania como un ariete para debilitar a Rusia. Y Occidente no está sufriendo ninguna baja. No son estadounidenses los que mueren, ni europeos, sino ucranianos, que están muriendo en grandes cantidades, en lo que en realidad no solo es una causa perdida, ¿verdad?, sino una situación en la que les convendría o les habría convenido desde hace ya bastante tiempo poner fin a todo esto y conseguir el mejor acuerdo posible. Y claro, cuanto más se alarga, peor pinta tiene el acuerdo que acabarán consiguiendo. Este es el argumento de Daniel Davis y John Mearsheimer desde hace quién sabe cuánto tiempo. Creo que lo que está pasando ahora es que muchos ucranianos han empezado a darse cuenta de ello. Ya sabes, mucha gente dice que quienes piensan como tú o como yo son antiucranianos, ¿no? Que somos prorrusos. Y por supuesto, como ya hemos comentado, eso es absurdo, ¿verdad? Sí. Esta guerra, desde el punto de vista ucraniano, habría sido mejor que nunca empezara. Y desde luego, una vez que empezó, deberían haberla detenido. Eso es lo que representaban los acuerdos de Estambul. El hecho de que los ucranianos se retiraran fue una locura. Y debería haberse detenido después de eso, sobre todo después de que la gran ofensiva de 2023 fracasara. Pero, ya sabes, es muy difícil defender ese argumento en Occidente. Y creo que hasta hace poco también era muy difícil hacerlo en Ucrania. Pero, mira, siempre me gusta hablar de la guerra de Vietnam. Si volvemos a la guerra de Vietnam, empieza en marzo del 65. Fue entonces cuando enviamos las primeras tropas de combate. Y el 31 de marzo de 1968, sí, el 31 de marzo del 68 es cuando Johnson anuncia que no se va a presentar a otro mandato, que va a detener los bombardeos. Y en ese momento queda bastante claro que Johnson reconoce que hemos perdido. Bien, luego Nixon gana en otoño, en noviembre del 68, toma posesión en enero del 69 y dice que tiene un plan secreto para acabar con la guerra, cosa que no era cierta, un secreto que ni él mismo conocía. Sí, y no solo eso, Danny, sino que Nixon y su equipo fueron muy lentos al retirar las tropas estadounidenses al principio, porque en realidad querían ganar la guerra. Pensaban que quizá podrían encontrar una fórmula mágica, ¿vale? Ahora bien, lo que pasa con los soldados estadounidenses que estaban combatiendo es que entre el 65 y el 68, quizá a comienzos del 69, se ve que Between 65 and 68, maybe early 69, la gente está dispuesta, los soldados están dispuestos a luchar y morir en grandes cantidades. Y no están ofreciendo ninguna resistencia, están totalmente comprometidos con la causa. Pero luego, después del famoso discurso de Johnson,
El 31 de marzo de 1968, y más tarde, cuando Nixon llega al poder y queda claro que hemos perdido la guerra, conseguir que el soldado estadounidense siga luchando se convierte en una tarea muy difícil. Y surgen todo tipo de problemas con lo que se llamaba fragging. Soldados rasos que piensan que los oficiales son demasiado temerarios, que arriesgan sus vidas por una causa perdida y que están dispuestos a lanzar granadas de mano en sus tiendas mientras duermen por la noche. Lo que quiero decir es que cuando entras en una guerra y crees que hay una buena posibilidad de ganar, recibes mucho apoyo de los soldados en el campo de batalla. Luchan como fieras y hay gente dispuesta a servir. Pero en cuanto ven que es una causa perdida, que las cosas no están saliendo bien, nadie quiere ser el último en morir por una causa perdida. Exacto. Esa mentalidad se impone enseguida. Y creo que no hay duda de que aquí hay una gran campaña de propaganda que intenta contrarrestar la idea de que Ucrania va a perder esta guerra. Pero pienso que cada vez más ucranianos entienden que no es así, que esta es una guerra perdida. Y si esta es una guerra perdida, y eres un ciudadano ucraniano promedio de 21 o 25 años, da igual y vienen a ponerte un uniforme y mandarte al frente, no vas a querer ir. Es una situación muy distinta a la ofensiva del 4 de junio de 2023 contra los rusos, cuando los ucranianos estaban llenos de energía y pensaban que iban a atravesar las líneas rusas, llegar hasta el mar de Azov y todo eso. En aquel momento, la gente se ofrecía voluntaria. Pero si miras lo que ha estado pasando, es parecido a lo que ocurrió en Vietnam en 1969 y desde luego en el 70 y el 71. Tuvimos enormes problemas con nuestros soldados, enormes problemas. La mayoría de la gente no sabe nada de esto. Usted сібрав рецепт más смой, а сьогодні tu conocimiento. Sí, quiero decir, yo no estuve en Vietnam, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Todos los que estaban en el ejército estadounidense eran conscientes de los problemas que teníamos, porque la gente pensaba que estábamos en una guerra perdida. Y muchos estadounidenses estaban muriendo. Hay 58,000 nombres, creo, en el muro de Vietnam en Washington, D.C., y no quería ser uno de esos nombres, quizá no el último. Sí, exactamente. Así que en realidad, creo que lo que está pasando ahora en Ucrania es que la gente empieza a entenderlo. Y por cierto, Daniel, sobre este tema, el general Zaluzhny escribió un artículo muy importante en The Telegraph, el periódico británico, en el que básicamente decía: no creáis esos argumentos de que Rusia está perdiendo la guerra y que nosotros vamos a ganar. No sé si lo has visto, no, ese no lo vi. Deberíais echar un vistazo al artículo de opinión de Zaluzhny. Y para quienes no lo recuerden, Zaluzhny fue el comandante del ejército ucraniano antes del general Syrskyi. Lo enviaron al Reino Unido, Zelensky lo envió, para ser el embajador de Ucrania allí. Pero ante todo, él es un general y un antiguo comandante. Y no se cree ese argumento que se está difundiendo tanto en Occidente como dentro de Ucrania. Y Ucrania tiene a los rusos contra las cuerdas. Por cierto, tengo noticias de una fuente interna en Ucrania que dice que Zelensky sí quiere presentarse a las elecciones presidenciales y que el régimen actual, o el gobierno, como se quiera llamar, le pidió que no lo hiciera. Pero él rechazó esa propuesta y al parecer tiene intención de presentarse cuando llegue el momento. Así que ya veremos cuándo ocurre eso. Escucha, sé que ya estamos al final del tiempo. ¿Tienes tiempo para una pregunta más o te tienes que ir? Claro, sí, tengo tiempo. Una más, porque creo que esto es realmente importante. Acabas de hablar de la analogía con el declive y el final de la guerra de Vietnam y de cómo el liderazgo político acabó reconociendo esa realidad en el plano político, mientras que los soldados y la gente ya habían llegado a ese punto mucho antes. El ámbito político, sin embargo, todavía no lo ha hecho.
En la reciente cumbre de la OTAN en Ankara, vimos a Volodymyr Zelensky regresar y al presidente Trump sentado justo a su lado diciendo algo como: oye, ¿qué te parece si firmamos un contrato para fabricar misiles y los construimos aquí mismo en Ucrania? Eso resolvería muchos de nuestros problemas. Pero como tú sabes mejor que casi nadie, aunque firmaran eso esta misma mañana, pasarían entre 2 y 5 años antes de que esa fábrica pudiera producir algo, suponiendo que Rusia no la destruyera antes. Entonces, el simple hecho de que estén pensando en algo que solo daría resultados dentro de varios años es worrisome. Look, it's very clear, Danny, when a country Mira, está muy claro, Danny. Cuando un país en el mundo moderno entra en una guerra, es muy difícil, quizá debería decir extremadamente difícil, salir de ella. Si volvemos a Vietnam, es muy importante entender lo que pasó allí. Kissinger y Nixon querían ganar la guerra. Querían quedarse el mayor tiempo posible y encontrar una estrategia inteligente que les permitiera derrotar a los norvietnamitas. Nixon dio la impresión de que iba a sacarnos de allí rápidamente, de que pondría fin a la guerra. Pero eso no ocurrió. Piensa en Afganistán, 20 años, y hubo mucha gente, sobre todo en el ejército estadounidense, que no quería salir, ¿verdad? who did not want to get out, right? We'd still be there if Trump then... Seguiríamos allí si Trump y después Biden no hubieran tomado la decisión de salir, ¿verdad? Como sabes, si estás en el ejército estadounidense y ocupas un puesto alto, no quieres ser el responsable de perder una guerra. Quieres quedarte el mayor tiempo posible, esperando que ocurra algún tipo de milagro y que ganes la guerra. Y estás buscando constantemente maneras de ganar. Y por cierto, eso es exactamente lo que estamos viendo ahora con respecto a Ucrania. ¿Recuerdas que el año pasado hablábamos de que parecía que Trump estaba retirando el apoyo estadounidense a los ucranianos y que la carga de apoyar a Ucrania iba a recaer sobre los europeos, mientras Trump se desentendía del asunto y así sucesivamente? Pero si miras lo que pasó en la cumbre del G7 en Francia, fue en junio, a mediados de junio, y ves lo que acaba de ocurrir en la cumbre de la OTAN, está bastante claro que Trump ha vuelto a colaborar con los ucranianos para acelerar la guerra de drones contra Rusia. Es realmente sorprendente. Si miras la declaración del 17 de junio, después de la reunión del G7, se dijo explícitamente que los países del G7 van a seguir apoyando y acelerando sus esfuerzos para ayudar a Ucrania a llevar a cabo la guerra de drones de largo alcance. Acelerar, ¿verdad? Y si ves lo que pasó en la reunión de la OTAN, básicamente es lo mismo. Trump muestra entusiasmo por lo que están haciendo los ucranianos, por lo que está haciendo Zelensky, y dice que deberíamos ayudarles. Y por supuesto la CIA lleva metida en esto desde siempre. Quiero decir, da igual lo que haga Trump o hacia dónde sople el viento con él cada día, porque en el fondo, el Estado profundo, y aquí hablamos de la CIA, está hasta el cuello ayudando a Ucrania a librar esta guerra de drones contra Rusia. Y claro, esto nos lleva de nuevo a Lavrov. ¿Por qué dice ahora Lavrov que no se puede confiar en los estadounidenses? Pues porque parece que por fin se han dado cuenta, quizá después de la reunión del G7 y la de la OTAN, de que los estadounidenses y los europeos, no solo los europeos, sino los estadounidenses, los europeos y los ucranianos, están en guerra con Rusia. Mira, en realidad estamos prácticamente en guerra con Rusia, si lo piensas bien. Estamos ayudando a planificarlo todo, los ataques con drones, eso está bastante claro. La CIA está muy implicada. Y además les damos armamento. Les ayudamos a desarrollar su capacidad con drones, sus capacidades de inteligencia. Y claro, hay una pregunta que uno tiene que hacerse, aunque eso daría para otro día. ¿A dónde lleva todo esto? Porque volviendo a tu pregunta inicial, lo que básicamente estás diciendo es que no parece que vayamos a rendirnos, ni cuando hablamos de Irán, ni cuando hablamos de Rusia.
You know, Right. So in 30 seconds or less. Entonces, en 30 segundos o menos, cree que si no cambiamos, Rusia acabará cumpliendo su amenaza y atacará instalaciones militares y fábricas de drones y todo eso en Europa Occidental. Etc. in Western Europe. it depends on two things, Danny. How well Depende de dos cosas, Danny. Primero, de hasta qué punto los rusos sean capaces de desarrollar la capacidad para limitar los ataques con drones. Pueden crear defensas que reduzcan el impacto de esos ataques. Eso es una parte. Y la segunda, lo que ocurra en el campo de batalla. Si el ejército ucraniano se derrumbara el mes que viene, eso tendría un efecto importante. Así que creo que es imposible decirlo con certeza. Sí, Danny, no consiguen evitar que los drones causen grandes daños. Si no logran limitar ese daño, porque nosotros estamos acelerando nuestros esfuerzos para ayudar a los ucranianos, y eso funciona. Si eso pasa, y no logran una victoria rápida en el campo de batalla, creo que entonces irán a por objetivos en Europa. I think that they will go after targets in Europe. Yeah. We'll have to pick that back up next time you're Sí, claro. Tendremos que retomar ese tema la próxima vez que estés con nosotros, porque eso da para muchas posibles consecuencias. Pero mientras tanto, seguid al profesor Mearsheimer en mearsheimersubstack.com. Ahí podéis estar al día de todo lo que va publicando sobre estos temas, igual que hacemos nosotros. Muchas gracias, profesor, de verdad. Apreciamos mucho todo. Esperamos verle la próxima vez. Ha sido un placer hablar contigo, Danny. Como siempre, el placer es nuestro también. Volvemos con vosotros en unos 20 minutos con Nima Al-Horshid, que nos hablará en directo desde Irán. Coming to us live from Iran, and he's going to be telling us, what is going on. Y él nos va a contar qué está pasando allí, sobre todo después de este funeral. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Qué creemos que va a hacer Irán? ¿Van a rendirse o van a hacer algo positivo, algo más complicado? Hablaremos de todo eso en el programa. Nos vemos a las 12:30 en el Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis, no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan, así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. Like, and send this to somebody you care about.